gloria a Dios, más Dios nos va a bendecir. Gloria a Jesús. Amén. Y ese debería de ser el propósito. Dios puso la iglesia aquí, en la tierra, para que sea un faro de luz en un mundo de tinieblas. Porque en realidad estamos en un mundo de tinieblas. Desde que el diablo hizo pecar a Adán y a Eva, gloria a Dios, el mundo ha estado en tinieblas y ha ido de mal en peor. Y aunque la tecnología parece decirnos que todo va a salir mejor y que todo se va a arreglar pronto, la realidad del asunto es que no, la tecnología no es lo que va a arreglar el mundo. Lo que va a arreglar al mundo es lo que dice la Biblia en el libro de Apocalipsis. Gloria al Dios Señor, venga y aleluya. establezca un cielo nuevo y una tierra nueva donde reinará la paz y la justicia y donde Cristo será nuestro Rey. Aleluya. La iglesia, mientras está aquí en la tierra, porque en aquel entonces pues yo dudo que se le llame iglesia. Cuando el Señor venga y la establezca, pues ya venga y se lleve la iglesia y venga otra vez y haga lo que tenga que hacer y la batalla de Armagedón y todo lo que vaya a pasar en el futuro y se establezca el reino del Señor, ya no se va a hacer llamada iglesia, pero mientras tratemos ahora aquí en la tierra que el Señor no haya venido, nosotros somos la iglesia y nosotros debemos de ser luz en medio de las tinieblas. Amén, aleluya. Y nosotros vamos a hablar algo hoy acerca de la iglesia. Como yo le dije, voy a estar dando unos cuantos mensajes acerca de la iglesia y de lo que es la iglesia. Amén. Y lo que nosotros como cristianos deberíamos de hacer en la iglesia y en el mundo en que vivimos. Nosotros somos los miembros de la iglesia. Nosotros deberíamos de ser la lumbrera en medio del mundo, mientras la iglesia es el faro. Así que, gloria a Dios, el miércoles no pudimos dar la escuela bíblica, ustedes saben que pues, fíjense, no estaba tan malo, que se puso bien malo después. Pero no pudimos dar la escuela bíblica, pero gracias a Dios, porque parece ser que ya se está yendo la tormenta y vamos a poder continuar con nuestra escuela bíblica. Estoy loco por empezar a dar la clase de escuela bíblica. Quiero darle gracias a todos los hermanos. Yo le dije el sábado, yo me había propuesto venir a la iglesia a limpiar la nieve y le dije a la hermana Mari que le dijera a los hermanos, todo aquel que me quisiera venir a ayudar, pero ya el hermano Magnol había venido y Amén, gloria a Dios, aleluya. me había limpiado para que ustedes se pudieran parquear, ¿verdad? Y demás, yo no quería, aunque yo no quería que hubiera nieve, pero gracias a Dios él me llamó y me dijo que él había limpiado y le damos las gracias por eso. Amén, amén, aleluya. Y los que se preocupan por el templo, amén, y por los alrededores del templo, gracias por eso que hacen para la gloria del Señor, amén. Amén. Eso es lo que es. La iglesia se compone de siervos, de servidores, de personas que quieren servir, algunos en una cosa y otros en otra, y ninguno somos perfectos. Amén, Y de aleluya. eso vamos a hablar hoy. Vamos a buscar en el capítulo 6 del libro de los Hechos. Capítulo 6 del libro de los Hechos. Mira, pusimos un reloj nuevo ahí. Así que, aunque apenas veo pero yo creo que dice las 2:25. Vamos a buscar el capítulo 6 del libro de los Hechos. Si usted quiere estudiar acerca de la iglesia primitiva, en donde tiene que irse es al libro de los Hechos. Amén, aleluya. Y si quiere estudiar algo por encima de lo que el libro de los Hechos dice, hay muchísimos libros. Hay uno que me fascina a mí que se llama La historia de la iglesia cristiana. Y hay un escritor hispano que es conocido no solamente en el mundo hispano, sino en todo el mundo. Se llama Justo González.
Justo González ha escribido numerosas obras concernientes al desarrollo de la iglesia desde que el libro de los Hechos terminó hasta tiempos modernos, hasta donde pues él duró. Pero ha escrito muchas, él se llama Justo L. González, si usted lo puede buscar en el internet, es uno de mis favoritos, habla tremendo acerca de la historia de la iglesia y de la iglesia primitiva y la iglesia que se ha desarrollado a través de los tiempos. Hechos capítulo 6, ¿lo tienen? Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. De buen testimonio. Esto, si le fuéramos a poner un tema a este mensaje, le vamos a poner organizando la iglesia primitiva. Amén. Y lo vamos a traer para la iglesia moderna, aunque un poquito diferente. Pero mire lo que dice: en aquellos días, como creciera los números de los discípulos, hubo murmuración entre los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Ustedes tienen que ver la historia de Esteban. De los 7 que escogieron, a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. A Felipe, que el Espíritu Santo lo tomó de un lugar, lo hizo desaparecer y cayó en otro lugar instantáneamente. A Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélitos de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor. Importante. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Cuando escogieron a estas personas, dice, y crecía la palabra del Señor. Gloria a Dios. Padre, yo vengo delante de tu presencia para que tú me des sabiduría y me des entendimiento a mí. Padre, háblame a mí primero, Señor, y lo que tú me des de comer, permíteme compartirlo con los hermanos. Permítenos, Señor, entender tu palabra, Señor, como tú quieres que la entendamos, Dios mío. Y yo te suplico que tú nos hables por medio de ella y que tu palabra haya cabida en nuestros corazones. Y si hay algo que tiene que ser quitado, quítalo tú por medio de tu Espíritu Santo, que mora en nosotros, tu Espíritu Santo que está en nosotros. Padre, rompe todo lo que nos sirva, todo lo que necesite ser quitado, todo lo que nos sea tropiezo para crecer, para ser mejores líderes, para ser mejores miembros, para ser mejores siervos, en el nombre de Jesús, para que tu palabra crezca. Te lo suplico, Señor. Amén. Amén. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Quiero usar el micrófono porque llevo 3 días con una gripa. No se preocupe, me tomé el examen de COVID y salí negativo. No se preocupe. Yo siempre hago eso porque yo estoy al frente de una iglesia.
Gloria a Dios. Lo debería hacer usted también. Amén. Tenemos que empezar con los líderes. No hay algo que yo pueda poner en el micrófono. Pues yo quiero usar este. Gloria a Dios. Aquí tengo. Sí, aquí el otro. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo, santo. Te adoramos, Dios, te adoramos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Qué bueno Dios, aleluya. Nosotros vemos aquí en el libro de los Hechos que la iglesia iba creciendo. Gloria a Dios. Amén. Que la iglesia iba creciendo. Y pues mientras la iglesia va creciendo, siempre hay dolores de crecimiento, como le dicen, siempre los americanos le dicen growing pains. Y mientras la iglesia al principio iba creciendo, hubo murmuración entre algunos. Hubo murmuración entre algunos. Y aquí yo me quiero quedar un ratito nada más. Un ratito. Era tan y tan malo que murmuraran que los apóstoles tuvieron que tomar carta en el asunto. Era tan y tan malo que murmuraran en contra de los apóstoles, porque fue en contra de los apóstoles que murmuraron por cómo ellos se dirigieron a la congregación. Ellos se dirigieron a la congregación. No es justo que nosotros dejemos la palabra del Señor y la oración para atender a las mesas. Se estaban quejando del líder, de los líderes arriba. Y era tan grave el asunto que los apóstoles tuvieron que tomar carta en el asunto, porque eso lo que iba a hacer era que iba a impedir que la iglesia creciera. En todos los tiempos, no hay ningún tiempo en la historia de la iglesia, no existe el tiempo en que la murmuración no estorbe el crecimiento de la iglesia. Además, aún con el pueblo de Israel murmuraron contra Moisés, pero Moisés le dijo: ¿quién soy yo para que ustedes murmuren en contra de mí? Yo no soy nada sino un servidor de Dios. Ustedes están murmurando contra Dios mismo. Gloria a Dios. En vez de murmurar y en vez de levantar pleitos y peleas, ¿por qué no vinieron? Y eso fue lo que hicieron los apóstoles. Los apóstoles fueron, se pararon delante de la congregación y le dijeron: no es justo, vamos nosotros a cambiar esto para que ustedes no murmuren, pero la próxima vez que ustedes vayan a murmurar, mejor vengan donde mí, donde nosotros, los apóstoles, para que entonces nosotros tomemos carta en el asunto y lo mejoremos. Antes de que las murmuraciones empiecen, porque las murmuraciones nunca son buenas a la vista del Señor, nunca, nunca. Gloria a Dios. Además, las murmuraciones son malas para algunas personas, son tan malas que prefieren irse que murmurar. Irse que murmurar. Pero hay otras que se quedan y murmuran. Y eso no le sirve a la iglesia. Al contrario, le hace daño. Y la iglesia primitiva tenía que ser organizada, y ellos estaban organizando la iglesia. Los líderes habían descuidado a algunos, según la murmuración. Habían descuidado a algunos. ¿Y qué pastor no ha enfrentado eso? ¿Qué pastor no ha enfrentado eso? Porque el liderazgo de la iglesia puede ser aplastante, puede ser duro. Muchas personas dicen: si yo fuera el pastor, yo haría esto; si yo fuera el líder, yo haría aquello; si yo fuera esto, si yo fuera aquello, yo lo haría de esta forma; yo lo diría; si yo fuera el que estuviera predicando, yo predicaría de esta forma. Y el pastor entiende estas cosas, que hay personas que quizás piensan eso, y a veces el liderazgo de la iglesia, porque se está limitado a veces lo que se puede hacer, es aplastante para el pastor, es aplastante para los líderes. Pero seguimos hacia adelante, porque el que nos guía a nosotros es el Espíritu Santo. Amén. Aleluya. No hay pastores ni iglesias perfectas.
No los hay. Yo todavía no lo he encontrado. Yo llevo 35 años en la iglesia y todavía no he encontrado la iglesia perfecta. No la he encontrado. No he encontrado al líder perfecto, pero sí entiendo y reconozco y sé y he visto que sí hay uno que es perfecto y se llama Cristo Jesús, Señor. En Él no hay errores. El Espíritu Santo es el que nos guía. Él es perfecto. El Espíritu Santo es el que nos da poder para seguir adelante. Él es perfecto. Pero tenemos que acercarnos a Él como iglesia lo máximo, lo más que podamos. Buscar la presencia del Espíritu Santo es esencial para el crecimiento de la iglesia, es esencial para la organización de la iglesia. Buscar la presencia del Espíritu Santo, amado hermano, yo me le quisiera meter en todo el mundo por dentro, pero no puedo, porque yo no soy perfecto. Yo me acuerdo que una vez mi sobrino me dijo a mí, y yo le he contado esto a muchos, pero para los nuevos, mi sobrino una vez me dijo: yo a tu iglesia no voy, porque ahí lo que hay es un chorro de hipócrita. Y esa fue la palabra que usó, chorro, que quiere decir mucho. Ahí lo que hay es un chorro de iglesia. Y a mí me dio coraje, le voy a ser sincero, porque como yo le dije, yo voy creciendo también igual que ustedes. Y en aquel entonces yo estaba un poquito crudo. Y me dio un coraje y me subieron y me bajaron. Y yo le dije, saqué una silla y le dije: no te preocupes, que allí hay silla para otro más. Vente tú también. El día, le dije, que tú encuentres la iglesia perfecta, ese día, esa iglesia dejó de ser perfecta, porque tú eres un imperfecto. La iglesia está compuesta de hombres y mujeres perdonados. Aleluya. Pero porque seamos perdonados no nos da excusa a nosotros para que adrede no hagamos lo que Dios quiere que hagamos. Nosotros deberíamos de ir en crecimiento. Si estamos en la iglesia, es nuestro deber crecer, organizar a la iglesia y organizarnos nosotros primero, luego organizar a la iglesia, amado hermano, en la cual pertenecemos. Nosotros, amado hermano, tenemos que crecer cada día más. Yo he visto aquí personas que han empezado en esta iglesia, aún en esta. Y he visto el crecimiento y la transformación en su vida, que me he quedado sorprendido. Y me he quedado sorprendido porque yo sé que es el Espíritu Santo de Dios el que lo ha hecho, no es el pastor. Aleluya. Poderoso Dios. Santo. No es la predicación del pastor. Gloria a Dios. Dice la Biblia, y crecía la palabra de Dios, y crecía la palabra del Señor. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que la palabra de Dios crecía? ¿Se hacía más grande la letra? Se propagaba. ¿Ah? Se propagaba. ¿Se propagaba? Sí, amén. ¿O crecía el conocimiento en nuestros corazones, que nos hacía acercarnos a nosotros más a Dios? De la forma que mejor nosotros nos acercamos a Dios es por medio de su palabra. Y por eso es que dice, y crecía la palabra de Dios, y crecía la palabra de Dios. Y aunque yo sé que crecía a los alrededores, pero crecía también dentro de ellos. Aleluya. Amén. Es menester que te haga de la palabra de Dios un segundo idioma en su vida. Es esencial que te haga de la palabra de Dios, porque tantos falsos profetas y tantos falsos maestros que se han levantado en estos últimos tiempos, y hombres y mujeres que para levantar la iglesia dividen otras iglesias, porque no son llamados de Dios. Y cuando no es llamado de Dios, amado hermano, no importa lo que digan, cuando no es llamado de Dios, amado hermano, nunca van a prosperar espiritualmente. Por más que brinquen y por más que salten, por más sueños que tengan, por más profecías que tengan, por más que digan o hagan, por más,
Aleluya. Los apóstoles dejaron algunas cosas sin hacer, es cierto, no podían hacerlo todo. Pues entonces escogieron a 7, porque aquello era un tiempo peligroso para la iglesia, era un tiempo de crecimiento. La iglesia apenas había empezado, apenas estaba desarrollando, empezando. Nosotros ya tenemos 2000 años de experiencia, 2000 años de experiencia, y todavía estamos con las mismas murmuraciones, 2000 años de experiencia. Algunos hubieran rechazado a los líderes. Mira este. Ay, Dios mío. Mi mamá lleva 3 días. No, mi mamá lleva un mes que no le traen una compra. Mi tío, mi tía, conozco a fulano, conozco a fulana. Conozco a Ferencejo. Conozco a Chutro, a Chutra. Algunos se hubieran ido a otras iglesias, pero no estos fieles. Se quedaron ahí. Estaba yo leyendo la historia de Jim Elliot y 5 otros misioneros que se levantaron en la jungla de Brasil, del Amazonas, y los mataron y hay una película, hay dos, hay un documentario y hay una película. Hay un documentario que me dio el hermano Rafael, y hay una película que se llama A la punta de la espada, una película que fue bien famosa aquí, y los menos que la vieron fueron los cristianos, lamentablemente. Estos 5 misioneros los mataron. ¿Y qué ustedes creen que hicieron sus esposas? Entre una de ellas era Elizabeth Elliot. Elizabeth Elliot, amado hermano, sale en la estación de Muris y en otras estaciones más, dando palabra de Dios al pueblo. Permaneció fiel. Aunque le mataron a su esposo, ella volvió a la jungla de donde estaban esos amazonas y siguió predicando la palabra del Señor. Fiel, fiel, fiel. Si fue fiel en eso, amado hermano, ¿por qué no nosotros en lo poquito que Dios nos permite servir, no podemos nosotros también servir con alegría? Amén, aleluya. Y con gozo en nuestro corazón. Yo voy para la iglesia el domingo, vístese todo el mundo, nadie se quede atrás. ¿Usted sabe lo que hace el diablo cuando usted dice que va para la iglesia? Rapidito, lo primero que hace el diablo es que le esconde la llave. Tú viste mis llaves, yo las tenía aquí, yo las tenía aquí. ¿Dónde están ahora? Y buscan por toda la casa. ¿Dónde está mi llave? ¿Dónde está? Mira la Biblia, no hallo la Biblia, ¿dónde está la Biblia? Y ahí. Ahora, cuando usted va para una falsa doctrina, o cuando usted va para el club, o cuando usted va para la barra, o cuando va para algún lugar, muchachos, el diablo le pone la llave en el bolsillo, le arregla la corbata, le pone los botones, le hace todo. Pero cuando va para la iglesia, usted entienda, amado hermano, que usted viene a la iglesia, amado hermano, aunque su camisa no tenga botón, aunque sus zapatos estén rotos, aunque, amado hermano, el diablo le esconda la llave, se viene a pie, porque usted viene a adorar a Dios en lo poco que tiene. Amén. Gloria a Dios. Yo no vengo a la iglesia porque soy el pastor. Si de aquí después tengo que irme a trabajar 9 horas, yo vengo a la iglesia porque, amado hermano, el poquito de tiempo que le doy al Señor aquí llena mi corazón, llena mi vida, me hace crecer. La palabra de Dios crece dentro de mí, amado hermano. Comparto, tengo armonía con mis hermanos.
Porque hay veces que la iglesia no se organiza como se tiene que organizar y no crece como tiene que crecer, porque nosotros, nuestros mejores amigos, están afuera en el mundo y no dentro de la iglesia. Sí, gloria a Dios. Pero no estos fieles estuvieron ahí, se quedaron, oraron y resolvieron el problema de que las viudas no eran atendidas. Lo resolvieron rapidito, se reunieron. Muy bien, nosotros vamos a solucionar este problema. Hay que reunirse, se reunieron, resolvieron el problema y siguieron hacia adelante. Vamos para adentro. Escogieron a 7 personas, organizaron a la iglesia con 7 personas, amado hermanas, llenas del Espíritu Santo, de buen testimonio. Gloria a Dios. Aleluya. No cogieron a cualquiera persona, amado hermano. Aleluya. ¿Usted quiere servir en la iglesia? Dé el mejor testimonio que usted pueda dar. Aleluya. No sea algo en la iglesia y después algo afuera de la iglesia o en el trabajo. Usted sea el mismo en la iglesia, en el trabajo, en su hogar, donde sea. Yo me acuerdo una vez que yo fui a visitar una familia. Y cuando voy a tocar la puerta de la casa, eran líderes de la iglesia. No aquí, no sé qué pensar. Aquí no. Pero cuando yo fui a tocar, de momento oigo, antes de tocar, oigo un plato romperse, una vasija tirarse. Y después los gritos. Tú no sirves para nada. Yo dije, ay Dios mío, yo voy. Dejaron de ser líderes desde ese entonces. Porque el líder tiene que ser de buen testimonio y lleno del Espíritu Santo. So, si usted nos ve que en este año nosotros vamos a organizar cada día más la iglesia y crecer, porque nosotros entendemos que no somos todos perfectos, pero tenemos que ser de buen testimonio. Y no solamente los líderes, todos. Porque la gente dice, yo a esa iglesia no voy. Porque en esa iglesia lo que hay es un chorro de hipócritas. O en esa iglesia, si fulano está allí. Si fulano está allí, olvídese, yo no voy. Ese testimonio no lo puede tener la iglesia. Ese testimonio no lo puede tener la iglesia. Ama al contrario. Fulano, va a esa iglesia. Oh, sí, ese es tremendo. Oh, men, yo no sabía que él iba. Qué bueno. Voy para allá. Pero si alguien no viene a la iglesia por causa suya, amado hermano, tenemos que arreglar nuestro testimonio. Amén. Gloria a Dios. Yo no voy a tapar el cielo con la mano y decirle que no, tenemos que arreglar nuestro testimonio. Tenemos que arreglar. Sea con esa persona o sea como sea. Gloria a Dios. Aleluya. El Espíritu Santo fue el que guió a la iglesia en la organización. Si usted ve el versículo 2 hasta el 6, usted va a ver que fue el Espíritu Santo, el Espíritu Santo el que guió a la iglesia en su organización. Es el Espíritu Santo el que nos guía. Es el Espíritu Santo. Amén, amén. Reconociendo las prioridades para los líderes, escogiendo los primeros dirigentes de la iglesia, fue el Espíritu Santo. Hombre de buena reputación. Wow. Déjame marcar esto. Hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo. Hay veces que el más callado que usted ve dentro de la iglesia es el más lleno del Espíritu Santo, que está en una esquinita. Pero siempre está orando por la iglesia, siempre está orando por el pastor, siempre está orando por los hermanos. Llenos del Espíritu Santo. Y después Dios en su tiempo lo escoge, lo pone donde
Él quiere que la persona esté. Pero tiene que ser de buena reputación. Aleluya. De buena reputación. Lleno del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y después tiene otra cosa más aquí. Sabios. Sabios en las cosas del Señor. Sabios. La sabiduría que solamente el Espíritu Santo puede poner en la mente y en el corazón del ser humano. Esa sabiduría. Sabio, de acuerdo al conocimiento de la palabra de Dios. Pero sabio también en lo secular. Hay personas que quieren ser pastor, pero no quieren nunca estudiar, no quieren leer la Biblia, no quieren. Mire, aunque yo sé que Dios escoge de donde Él quiere y a veces saca lo menospreciado y lo que no es, como para avergonzar lo que es. Yo creo que todo pastor y todo líder debería de prepararse. Que después Dios nos capacita. ¿Qué era lo que tenían que hacer estos hombres? Que se habían escogido a estos 7 hombres. Lo que tenían que hacer era servir a la congregación. Versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir. Vamos a escoger a 7 hombres que sirvan. Entonces, ¿qué tenían que hacer estas personas? Servir a la congregación. Hay un dicho que dice: el que no sirve, no sirve. Lo que debían hacer era servir, cuidar de los negocios de la iglesia, dejar a los apóstoles en libertad para la oración y el ministerio. En el tiempo moderno en que vivimos, el pastor tiene que ser el chofer de la guagua. Hello. No se me vayan, que todavía no he terminado el mensaje. Tiene que ser el chofer de la guagua. Tiene que ser el contratista. En muchas ocasiones tiene que ser el músico. ¿Verdad que sí? Aleluya. Pero los apóstoles, dejar a los apóstoles en libertad para la oración y el ministerio. Pero cuando uno trata de ser bíblico, le cae encima. O que el pastor no hace esto, que el pastor no hace aquello, que el pastor no hace... Gracias a Dios, porque todo lo he hecho en esta iglesia. Eso. No me preocupo de eso, pero es la realidad. Distribución dirigida por el Espíritu de las responsabilidades de la iglesia y en la iglesia. La organización dirigida por el Espíritu Santo, cuando la iglesia es dirigida y organizada bajo la dirección del Espíritu Santo, entonces las almas empiezan a salvarse. Amén. Aleluya. Entonces que las almas empiezan a salvarse. Pero cuando somos dirigidos por nuestros caprichos, somos, yo no sé si esta es la palabra correcta, me corrige, tenemos patronaje. ¿Usted sabe lo que es patronaje? Hay un dicho en Puerto Rico que dice: con padrino todo el mundo se bautiza. Patronaje es cuando se hace preferencia. No puede haber preferencia en la iglesia. Distribución dirigida por el Espíritu Santo hace que las almas se salven. Esta iglesia se unió otra vez. Ya se habían desunido. Los griegos empezaron a murmurar en contra de los hebreos, en contra de los judíos, amados hermanos, de que sus viudas eran descuidadas, y se reunieron los apóstoles y escogieron a 7 personas bajo la dirección del Espíritu Santo. Personas llenas del Espíritu Santo. Entonces, la palabra de Dios crecía.
el número de los discípulos se multiplicaba. Se multiplicó a tal grado, hermano, que no importa la iglesia que te conozca aquí, que haya crecido, no se le para al lado a cómo creció la iglesia primitiva cuando empezaron a usar a estas 7 personas. Amén. Estos 7 líderes, llenos del Espíritu Santo, de buena reputación, de buen testimonio, un carácter cristiano, porque eso era lo que quería el Espíritu Santo. Aún muchos sacerdotes se convirtieron a Cristo. Las falsas doctrinas empezaron a dejar lo que es lo de la falsa doctrina. Cuando había una iglesia hace unos años atrás, como 20 años atrás, una iglesia que se llamaba la Iglesia de la Radio Mundial. Tenían casi medio millón de adherentes a través de todos los Estados Unidos y el mundo entero. Pero era una falsa doctrina. Era una falsa doctrina. Yo me acuerdo que Dios la puso en mi corazón, porque yo había leído, ellos tenían una revista que se llamaba La Pura Verdad, que en realidad era pura mentira. La revista se llamaba La Pura Verdad, quizás algunos de ustedes la han visto por ahí, La Pura Verdad. Ahora es una revista cristiana, pero en aquel entonces era una falsa doctrina. Y me acuerdo que cuando yo primero leí, le empecé a leer, me di de cuenta rápido que tenían miles y miles y cientos de miles de personas engañadas. Y yo empecé a orar por esta iglesia, porque yo oraba por todas, pero empecé a orar en una forma correcta. Iglesia, no sé por qué. Creo que fue que un día vinieron a mi iglesia un grupo de ellos que querían rentar el templo que nosotros habíamos comprado allá en Lorraine, y querían rentarlo y yo empecé a averiguar quién era. Yo no iba a dejar una falsa doctrina dentro de la iglesia. Entonces empecé a orar por ellos, y el líder grande de la organización, el presidente de la organización, empezó a buscar a Dios dirección para su iglesia y empezó a cambiar las cosas bajo la dirección del Espíritu Santo. Y empezó a poner en liderazgo de la organización hombres de buen testimonio, de buena reputación, hombres de oración, y se encerraron a orar por un tiempo. Se encerraron a orar un día entero. Cuando salieron, amado hermano, de la oración, empezaron a cambiar todo y empezaron a decir que Jesucristo era el Señor. Antes no creían en la Trinidad, antes no creían en el bautismo del Espíritu Santo, antes no creían en la salvación, amado hermano, como instrumento de Dios, sino que era instrumento de ellos. Ahora empezaban a creer en el Espíritu Santo y empezaron, amado hermano, a organizarse como el Espíritu Santo quería. Y aunque muchos se fueron de la iglesia y abrieron otras organizaciones, la mayoría de la iglesia se quedó fija. Y ahora somos una iglesia llena del poder del Espíritu Santo, Aleluya. que predica la pura verdad. Cuando se ora, Juan Wesley decía: mi pueblo. John Wesley fue el fundador de la iglesia wesleyana. Usted ve muchas por ahí. Aquí hay como 5 que fueron parte de la organización de John Wesley, en este pueblito nada más. Sin contar que en los Estados Unidos es una de las organizaciones más grandes, la iglesia metodista y la iglesia wesleyana. Y muchas universidades que hay aquí de la iglesia wesleyana. Y aunque algunas eran una de las cosas que él decía, que él le daba gracias a Dios porque su pueblo o su iglesia o la organización que él estaba amando, le voy a leérselo como él lo dijo: mi pueblo siempre está participando. John Wesley era una persona que se levantaba a las 4 de la mañana y venía a acostarse a las 12 de la noche.
Léalo, yo no me estoy inventando estas cosas, yo no necesito inventarme las cosas, yo no. Ni hacer trucos para que ustedes me crean o para que ustedes sirvan más a Dios. Predicaba de lunes a domingo. Y los domingos a veces predicaba 4 veces. Todo esto en caballo, porque no había carros en aquel entonces. Esa es a veces la dedicación que Dios exige de sus líderes. Pero por lo menos estar siempre sirviendo, estar siempre comprometiéndose para Dios, para que la iglesia crezca. Porque nosotros todos queremos que la iglesia crezca, todos queremos que la iglesia crezca, inclusive el pastor. Este es el plan de Dios para la multiplicación. Yo he oído personas que me han dicho, no, yo estoy bien si la iglesia se queda como está. Yo he oído pastores decirme, oh, yo estoy bien si la iglesia se queda como está, estoy cómodo, no hay muchos problemas, no. Y yo me rasco la cabeza. Y en que es verdad que iglesias grandes, problemas grandes. Y hay veces hay más problemas cuando las iglesias son grandes. Dios nos llamó a crecer. Dios nos llamó a crecer. Punto. Necesitamos crecer cada día más, no solamente en lo espiritual, no solamente en lo financiero. Necesitamos crecer en las personas. Y de la única forma que podemos hacer esto es cuando damos buen testimonio. Cuando damos buen testimonio. Cuando no hablamos mal de nuestra iglesia y de nuestros pastores y de nuestros líderes. Cuando no, porque vamos a ser sinceros, hermano. ¿Cómo las personas de afuera saben los negocios de adentro de la iglesia si nunca vienen a la iglesia? ¿Usted no se ha puesto a pensar eso? Personas que no la vemos en 3 o 6 meses saben todo lo de la iglesia. Cualquier bochinche o chisme o pleito que se forme dentro de la iglesia, ellos no saben cómo. Porque alguien de aquí se lo llevó. No es por ninguna otra razón. Eso tiene que acabarse. Si queremos crecer, eso tiene que acabarse. Si alguien le busca, porque hay personas que les gusta pescar. ¿Usted sabe lo que es pescar? Pescar es esto. Le dicen y le hablan cositas para ver si usted le dice las cosas de la iglesia. Yo oí, no oyó nada. Mira, yo oí, no oyó nada. Está pescando. Para ver qué usted le dice. Usted lo que le tiene que decir, yo no hablo de mi pastor. Yo no hablo de mi iglesia. Lo único que hablo es bueno. Mi iglesia va para adelante, mi iglesia va creciendo. Vente, que allí Dios te va a sanar. Vente, que allí Dios te va a transformar. Vente, que allí Dios te va a cambiar. Vente. Pero tenemos que tener buen testimonio. Y tenemos que tener buena reputación. Amén, aleluya. Y si tenemos esas cosas, Dios nos va a bendecir. Amén. Gloria a Dios. Lo más que me gusta a mí de esta iglesia, una de las cosas es que nosotros somos persistentes. Nosotros somos persistentes. Y aguantamos, y hemos aguantado, y vamos a seguir hacia adelante. Y aunque no tengamos músicos profesionales, hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Amén, aleluya. Y Dios nos bendice. Porque Dios lo que mira es el corazón. ¿Verdad que sí? Dios lo que mira es el corazón. Tratamos de hacer lo mejor. Y practicamos y buscamos la forma de... Y eso es lo que pide Dios de nosotros. Organizar la iglesia con la guianza del Espíritu Santo de Dios. Y si Dios es el que nos guía, olvídese, no va a haber nadie que nos pueda hacer frente. Si Dios es el que nos guía, no va a haber nadie que nos pueda hacer frente.
Santo de Dios es Dios. Aleluya. No es una fuerza activa, es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Amén. Poderoso. Y vino para que nosotros pudiéramos engrandecer y adorar a Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Así que busquemos cada día más a Dios y busquemos la guianza del Espíritu Santo y vamos a marchar hacia adelante. En estos estudios de la iglesia primitiva, uno de los estudios que voy a dar, si Dios así nos lo permite, el próximo domingo no voy a estar, voy a estar aquí, pero no voy a predicar yo. Nos va a predicar otra persona que invité, amén, porque se va para Puerto Rico y antes que se vaya, yo quiero aprovechar y tenerlo aquí. Y él le puede contar su testimonio porque él sufrió hace poco la muerte de su esposa de cáncer, después de estar bajo tratamiento por mucho tiempo, mas sin embargo ahí está. Él nos va a venir a predicar el próximo domingo, así que venga preparado para escuchar la palabra del Señor. Pero mientras continuemos con los estudios acerca del crecimiento de la iglesia y lo que es la iglesia, vamos a hablar todo en cuanto a la ofrenda del cristiano. Y vamos a dejar claro de una vez por todas cuál es la verdadera ofrenda. ¿Por qué diezmamos? ¿Por qué ofrendamos? ¿Por qué damos? Amén. Yo le voy a decir desde ya, y va a ser la primicia. En la iglesia yo no doy para que Dios me dé. Yo doy porque ya Dios me ha dado. Amén. Y eso es lo que vamos a enseñar. No es para que me prospere y demás. Aunque si Dios me quiere prosperar, amén. Yo no le voy a decir que no. Y a muchos ha prosperado más que a otros. Aleluya. Pero vamos a hablar qué es el diezmo, qué es la ofrenda. Es el diezmo bíblico, ya que nosotros estamos viendo tanto en el internet, porque a veces le hacemos más, mira, vamos a ser sinceros. A veces le hacemos más caso a lo que escuchamos en el internet que lo que el pastor dice. Y eso es un gran error que usted comete, porque usted lo que le está diciendo a Dios que el pastor no lo puso él. Y si alguien por allá le dice algo, y el pastor le dice diferente acá, el pastor se lo va a decir de acuerdo a lo que la Biblia enseña, porque ustedes saben que yo no digo otra cosa que no sea bíblica. Y vamos a ver si el diezmo es bíblico. Y vamos a ver si las ofrendas se requieren de los cristianos y por qué. Eso lo vamos a tratar el otro domingo que prediquemos. Todo, así que venga preparado, todo en cuanto a la ofrenda del cristiano en la iglesia del Señor. Amén. Amén. Ahora vamos a buscar la presencia de Dios. Vamos, mire, voy a terminar con esto. Ya terminé. Vamos a buscar la presencia de Dios mientras pueda ser hallada, porque después, cuando el Señor venga, que viene otra vez a buscar a su iglesia, cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, porque Él viene, nos encuentre preparados. Amén. Aleluya. No preparándonos, no preparándonos. Nosotros deberíamos de estar preparados. Cuando el Señor venga, nos lleve para el cielo. Amén, porque esa es la bienaventuranza purificadora de todo cristiano. No hay más nada. Cuando la Biblia dice nuestra esperanza está en Cristo, cuando habla de esperanza, la esperanza número uno es de que un día Cristo, nosotros resucitaremos. Sea en el rapto o sea si morimos, Dios nos levanta y nos traslada para el cielo. Eso es una realidad. Cuando usted vea el cielo, allá, el apóstol Pablo dice que él oyó y escuchó cosas que eran indecibles, que no podía decirlas aquí en la tierra.
no se le permitió. ¿Por qué no servir cada día más a Dios? Si esto se acaba pronto. Yo voy ya para 60 años y yo siento la carga de los años encima. Y yo sé que para mí el Señor viene pronto, mucho más pronto que para muchos de ustedes, que para la mayoría de ustedes. Pues yo no me voy a estar preparando, yo tengo que estar ya preparado. Amén. Vamos a estar de pies Gloria a Dios. y vamos a orar. Si hay alguien que necesita la oración, no se vaya para su casa sin problemas por usted. El Señor viene pronto. Cristo viene, Cristo viene. Señor. Las señales se están cumpliendo, las Aleluya. señales se están cumpliendo. Gloria a Estamos Dios. viendo cómo Rusia se está preparando, amado hermano, para invadir un pueblo tan pequeño, porque ha levantado tanta gente, 130.000 a 140.000 soldados en la frontera de Ucrania. Un país que lo que tiene son 44 millones de habitantes y el otro tiene casi 300 millones de habitantes. Pero la Biblia dice bien claro de Rusia que digan que era el oso que se va a reunir con Irán en los últimos tiempos para atacar a Israel, y Israel le va a dar un golpe mortal donde va a estar destruyendo las armas que ellos van a usar contra Israel por 7 años, dice la Biblia, van a estar destruyendo. Así de grande va a ser el golpe que se le va a dar. Y quién sabe esta preparación que están haciendo ahora. ¿A qué nos va a llevar? Vamos a orar. Vamos a buscar la llenura del Espíritu Santo. La mejor forma que hacemos eso es cuando oramos. Padre, yo vengo delante de tu presencia porque siento dentro de mí, siento en mi corazón. En estos últimos tiempos siento, Señor, en mi corazón el peso por la salvación de estos hermanos, Señor. Siento el peso por la salvación de ellos, Señor. Yo te suplico en el nombre de Jesús, Dios mío, que tú me des sabiduría, que tú me des entendimiento, Padre Santo, para yo predicarle como tú quieres que yo le predique, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, déjame aquí hasta que tú digas, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice a mi hermano, dale sabiduría, dale